no levanté la mano porque sabía que iba a subir aquí. Y yo quiero dar gracias a Dios por Tijuana. Hay unos tacos muy buenos allá. El Frank, el Gordo, el Chuletas, el de los perros. De todo. No, le doy gracias a Dios porque Tijuana es, para mí es un lugar muy hermoso que sus calles, ¿verdad? Les falta un poco de atención, ¿verdad? Una barredita. Pero ahí conocí a mi esposa. Amén. Ahí conocí a mi esposa y tengo buenos recuerdos, muchos recuerdos malos, ¿verdad? Unas veces casi perdí la vida en varias ocasiones. Me volteé con mi esposa en el freeways, allá le dicen vía rápida, porque es la única vía que había en aquel entonces, por eso dicen vía rápida, porque no hay altos. Nos volteamos, andamos jugando carreras, iba mi esposa, mi cuñada y un amigo de mi novio, ¿verdad? De mi cuñada. Y otras veces, hermanos, estábamos en mi carro adentro, hermanos, y mi carro no le servía el claxon. Y se nos vino un tráiler por atrás y yo queriéndole pitar, pues no me escuchó, pues no servía. Y yo gritándole, no, y los vidrios cerrados, pues no me escuchó y pum, pues me chocó, ¿verdad? Y ya, bueno, la cosa es que sí me pagó, pude arreglar el carro y muy agradecido, buenos recuerdos en Tijuana. Tengo mi mirador, pues una montaña bien fea, ¿verdad? Pero ahí en nuestro mirador mirábamos con mi esposa cómo chocaban los carros por lo mismo, estaban muy feas las calles. Estábamos así, por ejemplo, aquí arriba, los mirábamos, oh no, pues ¿quién tuvo la culpa? Y nosotros comiendo tacos. Así, bien bonito, hermano. Sí. Bueno, nosotros bonito, ¿verdad? Pero ellos estaban peleando, ya pelean, hermano, no quieren solucionarlo bien, allá se agarran a golpes. Y nosotros así comiendo tacos. Entonces, en otras ocasiones, nos íbamos a comer tacos también a un lugar que se llama Las Arandas. Y al último nos enteramos que eran de perro, entonces ya estuvo lo bueno que ya había pasado tiempo, ¿verdad? Bueno, pero eso no estuvo tan buen recuerdo, ¿verdad? Ya pasó, no me hizo daño. Pero hermanos, mucha historia, ¿verdad? Que yo pasé tanto en Tijuana, creo que trabajé muchas cosas en Tijuana. Cuando llegué a Tijuana era un niño, ¿verdad? Mi papá me vestía como guaraches típicos de mi pueblo, ¿verdad? Y decía, estos son los mejores aquí en todo Tijuana. Y sí, hermanos, duraban 2 años, 3 y seguían igual. Entonces, yo trabajé a los 12 años haciendo nieve con un señor parités de allá de Puebla. Desde los 12 años, 11 años, a mí me gustaba, la verdad, a mí me gustaba el dinero. Y mi papá me daba, pero lo que no me gustaba es que me dieran. Yo quería hacer mi dinero. Entonces empecé a trabajar desde los 12 años, hermanos, yendo a sobre ruedas. En aquel tiempo, mi colonia, no había pavimentación, había pues es un barranco, Tijuana, yo creo. Creo que cayeron varios meteoritos ahí. Está lleno de baches, lleno de hoyos. Y trabajamos, ¿verdad? Éramos como la edad de, mira, pues 12 años. Mi hija tiene poco más, entonces era más chico. Y mi otro acompañante era más chico también. Entonces yo era el que hacía más fuerza. Desde hasta ahorita, en veces me ven así, me duele mucho la espalda. Entonces eran subidas y bajadas. Y trabajé ahí, trabajé en unas fábricas, trabajé haciendo churros, churritos que le ponen tostilocos de cerdo, de tortillero, trabajé de mecánico 5 años, no me gustaba porque olía a gasolina todo el tiempo, teníamos que lavar cosas con gasolina. Pues así sale la grasa, ¿verdad? Con gasolina y te lavan la mano con gasolina y se penetraban, aunque te lavaras con jabón. ¿En qué más trabajé, amor? ¿Mande? Repartidor de miscelánea. Gracias a Dios nunca me
Nunca me asaltaron, hermanos, porque pues yo era el que controlaba ahí la cosa, ¿cierto? Nunca me dijeron nada, y por eso es que conozco casi todo Tijuana, porque ahí donde era repartidor de miscelánea y papelería, me mandaban para todos lados, y es muy bonito, hermanos, y les puedo seguir contando, pero mejor vamos a presentar a Cristo, ¿verdad? A Cristo, es lo que venimos. Usted gócese con la palabra, gócese con Cristo, escuche su voz, no me escuche a mí, escuche lo que usted quiere escuchar de Dios, escuche su voz. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Levantémonos, hermanos. No sé si es el profeta, pónganse de pie, hermanos. El profeta Ezequiel, si no me equivoco, pastor, Jehová le dijo al profeta, dijo, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Entonces, no es que sea yo, hermanos, también me pongo de pie delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, mi Dios, y por mis hermanos que están aquí, mi Dios. Te pido, Padre, que yo sea atento a tu voz, mi Dios, y que yo transmita, mi Dios, lo que tú me quieres decir a ellos y lo que tú les quieres decir a ellos. Señor, tú no miras multitudes, tú miras a personas individuales. Señor, personas que tienen problemas, enfermedades, mi Dios. Tú miras su alegría, su tristeza, mi Dios. Te pido que esta palabra, mi Dios, sea de ánimo y bendición a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, pastor, que me da la oportunidad, ¿verdad?, de compartir un poco la palabra de Dios. A mí me está sirviendo mucho. Tomen su asiento, hermano. Me está sirviendo mucho porque quisiera yo, ¿verdad, hermanos?, tener una iglesia, ¿verdad?, no sé, aquí o donde Dios me mande. Dios, ahorita no tengo claro la cosa, pero lo que sí tengo claro es que quiero servirle a Dios. Dios, yo estoy esperando en calma, ¿verdad? Él como me trajo aquí, como trajo a varios de ustedes, como muchos de ustedes no pudieron arreglar y por la gracia de Dios arreglaron. Así estoy yo no estoy esperando. Dios va a obrar. No hay que desanimarnos, no hay que desesperarnos. El viejo hombre, el interior siempre es desesperado, ¿verdad? Entonces, la historia que yo les estaba contando, ¿verdad? Es una historia que todos tienen, ¿verdad? Todo el mundo tiene su historia, ya sea en el noviazgo, cómo se conocieron, cómo estuvieron sus hijos de chicos, mucha historia. Y mi predicación habla sobre la historia, hermanos, que usted y yo hacemos para Dios. Desde que usted fue salvo, ¿qué ha hecho para Dios? Dios ya hizo algo que, hermanos, es la mejor historia en el mundo, que Él vino y murió por ti. Eso, hermanos, se puede decir muy rápido, pero es el mejor sacrificio para ustedes y para mí. Es lo que usted, hermanos, creyendo en Él, fue salvo a través de la fe, por medio de la muerte de Cristo. Es la historia más hermosa que usted va a encontrar en toda su vida, en cualquier libro de historias, de amor, de novelas. Cristo te amó antes que tú a Él. Entonces, hermanos, aquí en la palabra de Dios, hermanos, vemos la historia, hermanos, pero yo te pregunto, ¿qué historia haces tú para Dios? Cuando estemos en la eternidad con Él, vas a tener toda la eternidad para hablar con Él. ¿Y qué le contarías tú que hiciste aquí? ¿Qué le dirías? Mira, ¿sabes qué? Fui a ganar almas y me mordió un perro, pero pues mira, así como yo les estaba contando mi historia. ¿Qué le dirías tú, hermano? Hay que hacer historia, hermanos, no como para ir al cielo, no, hermanos. Cosas que le agradan a Dios. Tener el corazón de Dios en nosotros, hermanos, y agradarle en nuestro comportamiento, en todo, hermanos. Y vamos, hermanos, esta historia que les quiero compartir está en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo, vamos a leer el 20, del 20 al 25. Yo lo voy a leer, hermanos. ¿Cómo hacer historias para Dios, hermanos? Este título se llama así. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice:
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. 24. Aquí está, hermanos, mi historia, ¿verdad?, que yo desarrollé aquí. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermanos, aquí, hermanos, en mi lectura, Dios me habló, hermanos, a mí primero diciendo: ¿qué historia tú tienes que contarme? Me dijo Cristo en mi corazón. Yo dije, hasta me dio miedo, hermanos, porque he sido un poco negligente en unas áreas, y dije: Señor, yo me avergonzaría si ahorita llegara contigo, porque yo sé que puedo hacer más cosas. Hermano, aquí en el 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Hermano, ¿quién aquí levanta la mano y dice: yo soy discípulo de Dios? ¿Y los demás? ¿No son? Ok, bueno, les voy a hablar a los que levantaron la mano. Bueno, a nosotros también. ¿Qué historia tú tienes para contarle a Cristo, tú que eres discípulo de Él? Aquí, hermanos, dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Hermanos, al desarrollar esta historia, el apóstol, hermano, que escribió aquí este capítulo de Juan, el libro de Juan, tuvo que haber visto las cosas que hizo Jesús para poderlas plantar aquí por medio del Espíritu Santo. Hermanos, y para poder escribir una historia, usted tiene que ver y actuar. Usted tiene que tienes que de una manera vivir, hermanos, lo que tú vas a escribir. Y este Juan, hermanos, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribo estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y luego el 25: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, siento que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hermanos, yo le pedí al pastor que cantáramos el amor de Dios. Y ahí dice, hermanos, que si el mar fuera tinta y el cielo un gran papel, ni así, hermanos, podíamos de una manera escribir la historia que hizo Cristo, ni la historia que ha hecho en su vida, hermanos. Ese es el problema, hermanos, que en veces no tenemos historia que contar, porque no hay no hay un verdadero, dice aquí, este es el discípulo, no hay verdaderos discípulos que escriban historias para Cristo. Dice, hermanos, hay hombres que yo trato de ver, ¿verdad? Como pastores, evangelistas, que han pasado mucho tiempo atrás y han dejado legados, han dejado grandes siervos de Dios, grandes hombres que siguen en la brecha antigua, hermanos. Y estos hombres por la gracia de Dios, dice, yo los voy a exaltar, y por eso es que los conocemos hasta ahorita. Dios es fiel, hermanos. Hay cantantes también en el mundo, hay músicos que son reconocidos, hermanos, pero una historia mala, ¿verdad? Una historia, pues, que son del mundo, ¿no? Entonces, hermanos, las historias se escriben, pero ¿qué historia tiene usted para Dios? ¿Cuál es, qué escribiría usted para Dios? Hermanos, a mí, en lo personal, me gustaría
que se escribiera testimonios de esta iglesia bautista, la puerta abierta, como una iglesia que predica la palabra. Que después de 100, porque hermano, usted más de 100 años no va a estar aquí, ni yo. Quisiera que sus hijos, hermanos, sus nietos, sus bisnietos, digan, ese, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá, era un hombre que podía contar historias en su vida, porque Cristo lo enderezó, lo caminó, parecía que no podía ser posible, pero Cristo lo hizo posible. Y su papá, hermanos, yo miro, hermanos, en gente adulta que tienen a sus hijos allá de México, que tienen a sus hijos sentados en sus piernas y contándoles historias. Y yo me sé muchas historias, porque mi papá tiene mucha historia. Mis abuelos tienen historia, pero son cosas mundanas, ¿verdad? Pero fueron reales. Pero aquí, hermanos, dice que eres nueva criatura, y cuando tú naces en Cristo, tú haces una nueva historia para Cristo. ¿Qué contarías tú a tus hijos? Empezando desde que fuiste salvo hasta ahorita. Hermanos, hay hermanos que no llenarían ninguna hoja de su historia, porque ni ganan almas, ni predican a Cristo, ni ha transformado su vida. Una triste historia. Una triste historia. A mí me gustaría que esta iglesia, hermanos, hombres, o ya sea los de afuera, mis parientes, mi esposa, si es que yo me voy primero, mis hijos, mis hermanos, dijeran, hombres fieles fueron en esta iglesia. Hombres, mujeres fieles a Dios en esta iglesia bautista, la puerta abierta. Hermanos que mantuvieron la fe en Cristo, que digan, hermanos mundanos. Hermanos que mantuvieron la fe en Cristo, hombres ganadores de almas por amor a Cristo, hombres que, hermanos, que andaban en el Espíritu. Así me gustaría que dijeran de esta iglesia. Hermanos, Jesús, hermanos, nos cuenta una historia aquí, hermanos, en Juan capítulo 21, del 1 al 4, hermanos. Juan 21, del 1 al 4, voy a desarrollar esto, hermanos, y voy a tocar varios puntos, cómo Dios hizo historia para enseñarnos cómo nosotros, hermanos, actuar en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con la misma gente de afuera. Y esta es la historia, hermanos, dice Juan 21, 1 al 4, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Chequen esto, hermanos, se manifestó de esta manera. 2. Y estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dos cosas interesantes, hermanos. En el versículo 1 dice, al final, se manifestó de esta manera. Y en el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Hermanos, dos cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo que agradaba al Padre. ¿Por qué cree que usted fue glorificado en gloria, hermanos? Porque Él, hermanos, no solamente escribió la historia de cómo usted se puede salvar. Él era la historia. Él era el ejemplo que usted y yo debemos de tener. Cristo buscaba a sus discípulos. Amén. Él bajó del cielo haciéndose igual hermanos, a un hombre. Con eso ya tenía todo, más que ser humillado, pero aún golpeado, escupido, hermanos. Entonces, una de las primeras cosas, de las características que usted puede hacer historia y que sean agradables a Dios, es que usted
Cristo busca las almas, busca a la gente, sale de la comodidad de donde está y sale y actúa, hermanos. No nomás dice esto, no, Él lo hace, hermano. Y usted y yo debemos de actuar como Él, de salir allá afuera y hablarles de Cristo a la gente. Él buscaba a sus discípulos, no los discípulos lo buscaban a ellos, a Él, perdón. Él buscaba al pecador, Él buscaba al angustiado cuando estuvo en esta tierra, Él buscaba al enfermo, al paralítico, al ciego, al cojo. ¿Quiere ser sanado?, les decía. Él iba y actuaba, hermanos. No se quedaba con que, mira, pues yo ya soy Dios, no ocupo nada. No, yo voy a actuar por amor a ellos. Él busca a su creación. Hermanos, una de las características de la historia que tuvo Cristo aquí es que Él buscaba a la gente. Dios se agrada, hermanos, de sus hijos que van en busca de las almas perdidas, porque Dios busca a tales para su obra. Si vamos a Juan capítulo 4, versículo 23, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 23 dice, ¿lo tienen, hermanos? 4:23 dice, mas la hora viene, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 23, perdón, hermano, lo apunté mal, bueno, estoy bien. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermanos. Hermanos, Dios no quiere perezosos. Dios no quiere flojos. Yo creo que ni yo en mi trabajo. Yo los corro, hermanos. Yo soy directo y les digo, ¿sabes qué? Mira, te doy chance. Yo creo que hay oportunidades que uno debe de dar. Pero yo creo que usted, si fuera empleador, no soportaría a una gente floja. A lo mejor le darías 1, 2, 3. Pero, hermanos, Dios busca tales. Amén. Dios busca a gente activa en su ministerio para hacer su obra, hermanos. Él no puede hacer solo, pero te da la oportunidad que tú hagas una historia para Él. Y Dios busca tales para su obra, adoradores de verdad. Entonces, Cristo busca, hermanos, es el primer punto, hermanos, que usted puede hacer para hacer una historia. Vámonos ahí a Juan 21, versículo del 5 al 8, hermanos. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este hermano, creo que es la otra vez, me quité mi playera y también, hermanos, los quiere, ¿verdad? Esos hombres que se quitan la ropa. Entonces, y los otros discípulos, hermanos, vinieron con la barca arrastrando la red de peces que no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Hermanos, una cosa también que Cristo hace aquí. Hay dos cosas, hermanos, importantes. En el 5 y 6 dice, y les dijo. Y es el versículo 6, dice, y les dijo. Y en el versículo 5 también dice, y les dijo. Una cosa, hermanos, la segunda cosa para que usted haga historia como un buen cristiano y que en verdad sea siervo de Dios, hijo de Dios, porque Dios busca tales,
y para que usted tenga una historia para Dios que contarle ya por la eternidad, es que usted hable de Dios. Porque Jesús hablaba, dice, les dijo. No nomás empezó a trabajar Él. O sea, no nomás decía, bueno, voy a buscarlos, pero sin hablarles, ¿para qué sirve? Jesús bajó del cielo, caminó entre nosotros, actuó, pero nos habló. Y sigue hablando, hermanos, por la palabra de Dios. Dios habla a la gente. Dios te habla a ti hoy. Dios no está mirando todos los hermanos así juntos. Dios te habla a ti individual. Dios te busca a ti para que tú hables de la palabra de Dios, para que tú hables de la historia tan hermosa que hizo Cristo con nosotros, por nosotros, a la gente que no tiene la salvación ni el amor. Hermanos, hay personas allá afuera que están desesperados, pero ¿quién, dice Dios, cómo van a escuchar si nadie va? Ni habla, hermanos. Dice, por eso, hermanos, debemos de salir a buscar, pero también hablar de la gracia de Dios. Vamos a Hebreos, hermanos, 4:12, hermanos, dice Hebreos 4:12. Dice, hermanos, 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero fíjense, porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Y si es viva, hermanos, porque Dios está vivo, y su palabra es eterna, y Dios habla. Dios te sigue hablando hasta ahorita. Dios no deja de hablarte. Él actúa, Él habla. Y usted, hermano, para que usted tenga una historia que contarle a Cristo, usted debe de actuar y debe de hablar. ¿A quién? Con sus hermanos, con la gente de afuera, con su vecino, con su familiar. ¿Para qué? Para que tenga historia que contarle allá, hermanos. Habla a través de la Biblia. Vemos aquí que la palabra de Dios está viva. Habla a través de la Biblia, del predicador, del Espíritu Santo, que, hermanos, que lo tenemos nosotros adentro, hermanos. Y Él nos habla, nos redarguye de pecados, nos dice, tienes que hacerlo, como dijo el pastor el otro día, o hace rato en la mañana, que tenía unos libros, pero el Espíritu no dejó en paz hasta que lo pagara. Porque el Espíritu te habla, hermano. En Juan capítulo 21, versículo 9 al 11, hermanos, dice, entonces Cristo actúa, busca, Cristo habla. Y vamos a ver aquí en Juan 21, del 9 al 11, dice, al descender a tierra, vinieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Hermanos, aquí Cristo da de comer a sus hijos, atiende a la gente necesitada. Vámonos a Salmo 107, hermano, por favor. Salmo 107. Dice la palabra de Dios así. Salmo 107, versículo 8, hermanos, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hermanos, Dios aún ahorita le sigue dando que comer, ya sea pan o comida espiritual. Y usted, hermano, y yo
Debemos de ayudar a la gente, hermano, que necesita la comida espiritual. La comida ya sea terrenal, el pan, que es necesario. Pero no solo de pan vivirá el hombre, dice Dios. Pero nosotros debemos de dar, hermanos, a la gente que necesita, hermanos, la palabra, una palabra de consuelo, una palabra de motivación, una palabra de alegría, una palabra de ánimo, ¿verdad, hermanos? Sabemos, cada corazón es diferente, pero hay personas en sufrimiento, hay personas que perdieron a alguien, una pérdida, enfermedades, hermanos, y si no vamos, no actuamos, no buscamos y no damos, hermano, tampoco queremos dar en veces. Dice Dios, ayuda a los hermanos, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hermanos, usted aquí no vino porque, pues, verdad, es hijo de Dios, pero usted tiene inquietudes, usted tiene temores, usted tiene ganas de escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llenarse, hermano. Dios ahorita aún le sigue dando palabra, le sigue dando motivación, le sigue dando, ¿verdad?, la comida espiritual. Hasta ahorita, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con la gente, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos, ¿verdad? Las hermanas con los esposos. Alimentarnos unos con otros. Entonces, a Dios busca, ¿verdad?, a la gente. Cristo habla y Cristo da a comer a sus hijos. Vamos a Juan capítulo 21 del 12 al 14, hermanos. 21, 12, 14 dice: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú qué tienes? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, aquí vemos que Cristo se ofrecía a servir. Hermanos, habemos personas que no queremos servir. No servimos a la iglesia, no servimos a Dios, no servimos hermanos, en lo que Dios dice, en diezmar, en ofrendar, en ganar almas, en orar, en venir a los servicios, en dar a misiones. Hermanos, Dios da a comer y también sirve, hermanos. Sirve. Y estamos hablando, hermanos, no de cualquier hombre, estamos hablando de Cristo. Y Él nos dio el ejemplo de cómo se tiene que ser, como hermanos, nosotros como creyentes, cómo debemos de ser. Como Él, hermanos, humilde, dando de servir, ¿verdad? Él dice que vino a ser siervo. Vámonos a Mateo, hermanos, a Mateo 20, 28. Hay un ejemplo, hermanos, que dice aquí sobre cómo es que servían, ¿verdad? Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermanos, Cristo vino a servir. ¿Y quién es usted y yo para no ayudar a la gente? Para no servir. Hermanos, hay una historia muy fea, hermanos, en las estadísticas aquí de la gente de la iglesia, pastor. Y las estadísticas dicen que el 90% de la gente que va a la iglesia, 90% no gana almas. 90%. Es triste, hermanos, porque no tienen la convicción y el amor para Cristo, para ir y servir a Dios. Es una triste realidad, hermanos. Entonces, hermanos, si usted no busca a la gente,
no sale a tocar, a buscar a la gente perdida, no habla de Cristo, no da a comer la comida espiritual que usted viene, ¿verdad? Y se llena de la palabra, pero usted tiene que sacar eso. Por eso es que le duele la cabeza, por eso es que, hermano, se estanca la palabra en usted lo tiene que sacar. Y si usted no sirve, o sea, de servir al hermano, a los hermanos de la iglesia, o al pastor, a otro hermano que necesita, o a la gente de afuera, hermanos, creo que usted es un ateo. El ateo, hermanos, dice un ateo, dice si yo creyera que en verdad, o sea, si yo de verdad creyera que hay un infierno, yo correría con mi familia y le dijera que no, vénganse para acá. Y así estamos, hermanos. Peor que un ateo y conociendo a Dios. Es triste, hermanos, porque al parecer no creemos que hay un infierno. Por eso es que no buscamos, no hablamos, no servimos. Es triste, hermanos, la cristiandad de hoy en día. ¿Y qué historia usted puede hacer? Hermanos, solamente piense si nos vamos ahorita todo pum al cielo. Los que no levantaron la mano, yo no sé, ¿verdad? Porque pues reconcíliese con Dios. Porque, hermanos, si no es discípulo, ¿quién es? Usted debe de tener una historia, hermanos, hay mucha historia de gente que sirvió a Dios. Por ejemplo, el pastor Luis Ramos, yo lo he visto. No conozco mucho su historia, pero trato de informarme de él, qué es lo que hace, cómo le hace. Hermano, a mí me gusta investigar a la gente que está arriba y ver cómo le hicieron, qué es lo que piensan, cuál es su visión. ¿Por qué? Porque son hombres que sirven en gran manera a Dios. ¿Y qué más que la palabra de Dios? Está el ejemplo de los apóstoles. Está el ejemplo, las historias de los profetas, pero ¿qué más historia queremos sino la de Dios? La de Dios está viva hasta ahorita, hermanos, la historia, y gracias a su historia y lo que hizo, usted está aquí, y usted es salvo por la gracia de Dios. Hermanos, en Filipenses capítulo 2, hermanos, en Filipenses capítulo 2 dice, capítulo 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer algo para Dios? Si Él se humilló haciéndose hombre, o sea que usted y yo siendo hombres estamos humillados, usted no es nadie ni yo. Porque Dios dice, yo me humillé siendo igual que estos pecadores. Hermanos, si entendemos qué somos, usted se pondría las pilas y dijera, ok, de pura gracia estoy aquí, de pura gracia no me has consumido, voy a trabajar en tu obra, voy a hacer historia para ti. Tú ya hiciste uno conmigo, pero yo te quiero dar una bonita, que las generaciones mías me recuerden. Que mi hijo, que mi hija, que mi nieta hable bien de mí, no que sea alguien que no tenga nada que decir. Hay personas, hermanos, que mueren ya siendo ricos, que mueren el siguiente día nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque fueron malos, no hicieron nada, solo pensaron en él, y gente así no los quiere, hermanos, y no tienen una memoria de ellos. Pensando ahorita hay nombres de hombres que tienen historia. Uno es Martin Luther King, tiene su freeway. Hermanos, ¿por qué? Porque este hombre hizo algo bueno y Dios lo exaltó. Y aparte era cristiano, pastor. Hombres como grandes siervos de Dios, hermanos, que hoy podemos hablar y dar testimonio de ellos.
porque caminaron con Dios, tienen una historia muy buena, muy bonita. Pero ¿qué hay de ti ahorita esta noche? Dios te está diciendo, ¿qué historia tienes tú para mí? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuántas páginas de mí tienes que contarme? Porque allá en la eternidad, hermanos, no es como aquí, hay que irnos a dormir. ¿Qué le dirías a Dios allá? No, pues yo nomás fui el domingo, y en la mañana, y en la tarde, y el miércoles, y se acabó. ¿Es todo? Pues sí, pues ya me salvé, ya la hice. No. Hermanos, qué bonito es llegar, decirle, Señor, mira la tragedia que me pasó allá. Mira, me mordió un perro por andar ganando almas. Gloria a Dios por ti, Señor. Mira, choqué. Mira, me humillaron. Mira, me empujaron. Mira, me golpearon. Qué bonita historia, hermano. Y todo gracias a Dios. Pero qué amargura, ¿verdad? Yo creo que me supongo que no va a ir alguien que no ha hecho historia. Porque cristiandad no quiere decir cumplir, hermanos. Quiere decir hacer, hermanos. Hacer. Entonces Cristo sirve, hermanos, a los demás. Cristo vino a servirnos, Señor, y a darnos vida. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Entonces, hermanos, Él se humilló y se hizo siervo. Qué hermoso, pastor, este pasaje me emociona. Cristo, Juan capítulo 21, hermanos, vamos a Juan capítulo 21, 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, Cristo te anima. Cristo te reta, hermanos, a hacer algo para Él. Hermanos, en esta historia que Juan, ¿verdad?, escribió, estaba tratando con Pedro Cristo en esta historia. Todo era Pablo. Había algo para Pablo en esta historia, y era que apacentara sus ovejas. Dice, hermanos, hoy Dios te anima que sirvas con verdad. Te anima que tú y tu casa sirvan para Cristo. Que tú y tus hijos, hermanos, tengan la historia para Dios que contarle. Hermanos, vamos a Josué capítulo 24, hermanos. Mire Josué, hermanos, como un hombre de Dios, que él sabía, hermanos, que era lo que él, o sea, cuál era su convicción hacia Dios. Josué 24, 14, 15, hermanos, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué, hermanos, tenía claro su meta, que era servir a Dios. Hermanos, si usted no sirve a Dios, ¿qué historia tiene que contar? ¿Cuál es su historia de cristianismo? Hay mucha, como le digo, el 90% no gana almas. Y en el ganar almas es donde empieza a ser tu historia.
porque sales en busca del alma perdida. Y cuando sales, hablas de la palabra de Dios. Y cuando hablas, das a comer de la palabra de Dios. Sirves a la gente que de allá afuera para decir: hermano, venga a la iglesia, voy por usted, venga. Pero hay pocos cristianos que quieren tomar ese tiempo y esa humillación. Cristo lo hizo. De ahí empieza su historia, hermanos, ganando almas. Y es la única historia que va a tener. Porque venir a la iglesia, cantar, yo creo que se acaba en media hora. Pero ir y buscar a las personas, Dios se agrada más. Y ahí empieza tu historia. Ahí empieza tu cristianismo a tener valor, a tener sentido, a sentirte bien. Josué dijo: hoy, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Juan capítulo 21, otra vez, hermanos. Juan capítulo 21 del 18 al 22, hermanos, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Hermanos, aquí hay una enseñanza muy profunda. Tú ya no te perteneces. Tú ya no decides por ti. Tú ya no decides si tú vas a ganar almas o no. Dios te obliga a decir: tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Y si no lo haces, tú estás en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios vino por ti cuando eras miserable en el mundo y por mí. Y tú no quieres hacer historia para Dios. No quieres salir de la comodidad de donde estás. No quieres buscar a otra persona, no quieres hablar de Cristo, no quieres servir. Tú estás en contra de la voluntad de Dios, porque, hermanos, Dios te ama tanto a ti como a ellos. Y si tú no trabajas para Él, creo que no hay nada que contarle a Dios allá. Y como no hay nada que contarle, pues no vas para allá. ¿A qué vamos a ir allá, hermanos? Yo sí voy con Dios. Yo creo que sí vamos a estar formados, ¿verdad? Si me toca, yo iría con el Señor, le daría un beso si se deja. Ya cuando me diga Edgar, ya vete, ya le toca al hermano Chi, venga. Ok, está bien. Buscaría a hombres que a Pablo, hermanos. Buscaría a Esteban, hombres que hablando la palabra de Dios fueron muertos, que no les importó morir para predicar a Cristo y que más almas se convirtieran. Los decapitaban, los mataban, los quemaban. Cuéntame tu historia, ahora sí, yo lo quiero escuchar de ti. Cuéntame, ¿qué historia tú tienes que contar? ¿A qué llegarías tú allá y decirle: Señor, mira, gracias a Dios me cortaron la cabeza por ti? Gracias, Señor, porque prediqué la palabra. Hermanos, Pablo, por eso dijo, cuando ya se había, ¿verdad? Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado mi historia aquí. Se acabó ya mi historia. Y él no le, hermanos, a mí me daría vergüenza no hacer nada para Dios y pensar ir para allá. Este hombre estaba tan ansioso de ir para allá, dice: yo ya terminé, ya cumplí. ¿Sabe lo que quiso decir? Yo ya no me avergonzaré frente de Dios cuando Él me mire a mí.
porque yo di todo, tanto que di mi vida por el Evangelio. Y nosotros no queremos servir, no queremos buscar, no queremos hablar, no queremos servir. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia, hermanos, desde el día que fuiste salvo hasta ahorita? ¿Qué historia tienes tú que contarle a Dios allá? He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado mi historia. Juan capítulo 21, ahí mismo, del 24 al 25, dice, 24 al 25, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hermanos, ¿qué testimonio tienes tú de cristiano? ¿Cuál es tu testimonio de que Cristo vive en ti? ¿Cuál sería el testimonio para con tus hijos, para tus nietos, para tu iglesia, para tu hermano? Tu testimonio que le darías a Dios llegando allá. ¿Cuál sería tu testimonio? Aquí dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Por qué? Porque las hizo, las palpó, él fue a predicar. Hermanos, pero aquí estamos hablando de Dios, cómo él buscaba a las personas. Pero aquí escribe Juan, dice: estas cosas sí son verdaderas. ¿Qué historia tienes para la obra que se te fue encomendada como hijo de Dios? Si yo te preguntara, hermano, uno por uno, ¿cuál es lo más, qué es lo que más recuerdas en ir a ganar almas? Muchos ni dijeran nada, hermanos. Muchos ni dirían nada. ¿Por qué? Porque no van. ¿Qué historia contarías a Dios cuando estemos con Él eternamente? Hoy te dice, hermanos, ¿me amas? Hoy Cristo te está hablando y te está diciendo como Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No ocupas ser pastor, ni misionero, ni evangelista para hacer esta obra. Ganando almas, estás apacentando a las ovejas que han de ser salvos para Cristo. Estás salvando a la gente del fuego del infierno. Apacienta mis ovejas, hoy te dice Cristo. Si en verdad me amas. ¿Me amas? 3 veces le preguntó. Si Cristo hoy estuviera aquí, cada uno en su cara los mirara y les dijera: ¿me amas en verdad? ¿En verdad tú me amas? Y tú le digas: sí te amo, pero sabe que no ganas almas. Y va a decir: ¿en verdad me amas? Sí, Señor, pero pues no diezmo, pero ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces lo mismo te iba a decir. Tu historia empieza a escribir cuando sales, hablas, das, sirves, animas a las almas perdidas y a tus hermanos. Esa es la historia que Cristo quiere escuchar allá cuando lleguemos. No es de que yo fui, asistí, me vine y se acabó, porque muchos se quedan aquí. Vamos a contar esto, mire, 21:20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Muchos hermanos a la vez concuerda con la predicación de hace rato. Muchos no acaban la carrera como Pablo. Muchos se quedan en el camino. Casi, como dijo el pastor, casi.
pero no. ¿Por qué? Porque aquí Pedro estaba diciendo, ¿y este por qué no sigue? Y muchas de las veces no ganamos alma, no diezmamos, no hacemos esto, no hacemos el otro, porque empezamos a voltear a ver a un hermano. Yo no gano almas porque mire cómo es. Yo no diezmo porque no sé dónde va mi dinero. Yo no hablo de Cristo, hasta vergüenza les debe de dar, porque pues mira mi vida, primero arreglo mi vida y ya después tengo autoridad de hablar. Yo no doy porque soy de Monterrey, ¿no? ¿No es cierto? Hermano, ¿qué historia tienes que contar? Muchos se quedan en el camino diciendo, ¿qué de este? Y se desvían porque están diciendo, ¿qué de este? Y ya no hacen lo que te fue encomendado. Ya no sales, ya no hablas, ya no das, ya no sirves, ya no animas a las almas. Hermanos, el corazón de Dios es hacia las almas perdidas. Es hacia el pecador que venga del arrepentimiento. Y tú no haces esto, no tienes nada que decir allá. Yo creo que por eso no vas para allá, porque no hay nada que decir. Esta es la historia más hermosa y linda y preciosa para con sus hijos. Esta es la historia más linda y preciosa, que uno se entregue. El justo fue entregado por el pecador, que somos tú y yo. ¿Qué más historia tan bonita quieres? Ahora, los hijos de Dios hacemos una historia para Dios. Yo te animo, hermanos, que si tú no estás haciendo historia para Dios, que empieces a hacer historia desde ahora y decirle, Señor, yo no he hecho nada por ti. Yo no tengo nada que contarle a nadie porque mi cristianismo está vacío. Yo no, si voy, ¿qué le dijeras? Gracias, pues me salvaste. Y tenemos toda la eternidad para hablar con Dios. ¿Cuál es tu historia? Hay mucha historia que contar allá, pero la historia empieza ganando almas. Ganar almas, el pecador, la cual se entregó por él, por mí, por ti. No hay historia más linda que esta, hermanos. Los judíos, hermanos, piensan que es una blasfemia que un hombre justo que no haya hecho nada haya muerto por los pecadores. Dice, no caben ellos en su cabeza. ¿Cómo es posible que alguien bueno muera por los malos? No les cabe eso en la cabeza. Usted sí, ¿verdad? Usted no es un judío. Yo le animo, hermanos, esta noche que empecemos a hacer historia para Dios. Que empecemos, hermanos, a que los ojos de Dios se agraden de esta iglesia. Que sea una iglesia ganadora de almas, que estén en el Espíritu, que estén orando, que haya comunión entre los hermanos, no haya división, no haya chismes. ¿Cuál es tu historia hoy? ¿Cuál es tu historia para Dios? Yo te animo, hermano, que medites en la palabra de Dios y lo que Dios, ¿verdad? Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Yo creo que si tú de verdad captas lo que hizo por ti, tú saldrías corriendo afuera, hermanos, a decirle, Dios es bueno y Dios te quiere llevar al cielo. Porque hay veces que ni nuestros familiares les queremos hablar. Uno por vergüenza, otro porque no quieren que sepan que somos cristianos, o porque ya nos dimos por vencidos, que dicen, no quieren, pero ya ni oras por ellos. Yo te animo, hermano, que esta noche le pidas perdón a Dios y dile, Señor, yo voy a hacer una historia linda para ti, yo y tú. El día que muera, te lo voy a contar. Vamos
Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y yo le animo, hermanos, que si quiere venir al altar, ¿verdad? Pase, venga a hablar con Dios. Escuche la voz de Dios, hermano. Señor Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra y el amor. Señor, la historia tan hermosa, Señor, pero Señor, tú no lo contaste nomás, Señor, sino que tú eres la historia, mi Dios. Tú te entregaste por el pecador sin que antes ellos no te amaran, mi Dios, ellos no te quisieron. En tu palabra dice que no hay justo ni aun uno. Señor, y gracias porque tú no esperaste el cambio del ser humano, sino que siendo pecadores, tú moriste por nosotros, mi Dios. Señor, te pido por mis hermanos, mi Dios, que hagamos una historia, mi Dios, por esta iglesia, que sea fiel, que sea íntegra, que camine en santidad, que tenga una visión para las almas, que tenga amor para contigo y con las almas, Señor. Esa es, Señor, tu corazón, ese es tu corazón, mi Dios. Que más pecadores vengan al arrepentimiento. Pero, Señor, también en tu palabra dice, ¿cómo van a saber si nadie va y les predica? Señor, no queremos ser esa iglesia que digan, has dejado a tu primer amor. No, Señor, queremos, Señor, servirte y contarte una historia linda allá por los siglos de los siglos contigo, mi Dios. Perdona, Señor, cualquier cosa, Señor, que hayamos hecho, mi Dios. Somos humanos, somos débiles, Señor. Te pido que bendiga, Señor, esta iglesia, mis hermanos que están aquí y a los que no pudieron venir. Que seamos firmes en tu palabra. Y gracias, Señor, por el amor que nos tienes, nos hablas, nos das de comer, nos sirves aún. Señor, gracias. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es usted, pero yo me sentía como una conferencia, hermanos.